Bueno, este video va a ser sobre algo que pasó en la historia y no lo registraron, no lo contaron. Por primera vez en la historia pasó algo sumamente grande y no fue registrado por una razón extraña. Entonces, como lo expliqué en el video anterior, tenemos que Adán nació en el año 4004 antes de Cristo, ¿no? Tenemos que Matusalén nació en el 3074 antes de Cristo. Tenemos después de eso viene el diluvio universal en el 2105 antes de Cristo. Entonces fíjense cómo fabrican a Adán y a Eva en una isla allá en Irak. Lo fabrican y de ahí los ponen a reproducir una descendencia. Tenemos a Eva, Adán y una descendencia hasta llegar al rey David, hasta llegar a Jesús, por cierto. Entonces, fíjense que en el año 2105 muere Matusalén. Y eso muere. Entonces, fíjense cómo construyen a Adán y a Eva y planean, les tardan 1899 años planear el diluvio, pero la fabricación de Adán y Eva es el comienzo de ellos dejar una raza dominante, una raza que nos gobierne. No es toda Israel, es una raza, es una línea de tiempo. Entonces fíjense que ya cuando crean a Adán y a Eva ya tenían planeado el diluvio universal, planearlo. Por eso viene la construcción de Adán y Eva, crear esos seres para que generen esa línea de tiempo. Entonces les tardó 1899 años con la creación de Adán y Eva para llegar al diluvio. 2105 años, viene el diluvio universal. Después del diluvio universal, se sabe que por el año 1900 para arriba o 1900 para abajo fue la construcción de la Torre de Babel. O sea, salimos del diluvio universal hace 2105 años antes de Cristo. Del diluvio universal hasta hoy han pasado 4127 años. Entonces sabemos que hace 3900 años atrás fue la construcción de la Torre de Babel. Después del diluvio, eso en 2105. Al 2000 son 100 años menos. Al 900 son 200 años. No habíamos llegado a los 300 años después del diluvio. No habíamos llegado a los 300 años. No habíamos llegado a los 300 años después del diluvio, cuando ya había el primer problema, la Torre de Babel. Por ahí Rusia sacó un quemado, la Torre de Babel, que simboliza la caída del NUM, N-O-M. Pero de que yo tengo entendido, la Torre de Babel simbolizaba una salida, porque no habíamos llegado a los 300 años después del diluvio, que mataron a un poco de personas, hubieron sobrevivientes, aparte los del arca, se volvieron a repoblar y hacen la Torre de Babel. La Torre de Babel la construye Nimrod. Nimrod simboliza a Marduk, el hijo de Enki. Entonces, la Torre de Babel fue una construcción que se hizo para llegar a los cielos. Y allí hubo una guerra. Porque cuentan cuando estaban en lo alto de la cima de la Torre de Babel. Cuentan que cuando estaba a la cima de la Torre de Babel, en la cima, ellos lanzaban flechas y las flechas chocaban contra algo. Dice que las flechas chocaban contra algo y que esas flechas rebotaban y venían con sangre. Ellos no veían qué le daban, ellos disparaban, ellos simplemente disparaban y las flechas, algunas caían, unas flechas caían y venían con sangre. Eso lo leí yo. Ellos simplemente hubo una guerra y se subieron a disparar porque ellos estaban tratando de llegar al cielo, como al domo, a la cúpula. Y estaba esa pelea allí. 200 años después del diluvio. O sea, fíjense todo el trabajo que hicieron. Construyen a Adán y a Eva.
viene el diluvio universal, lo planean todo y 200 años después tienen otro problemón bien grande. Y ahí es donde vienen y cambian el lenguaje. Y se pierde la pelea porque nadie entendía lo que se hablaba el uno al otro. Después de ahí, 1000 años después, 1000 años antes de Cristo, para arriba y para abajo, en el año 1100, en el año 900, arriba y abajo tenemos a Samuel. Samuel fue el último, como decirlo, el carajo que Jehová utilizaba para gobernar a Israel. Samuel era como un profeta, era como el presidente, el rey, pero él todo le tenía que pedir permiso a Jehová. En el año por ahí 1000 para arriba y para abajo, en esa época, la gente se hartó, la gente de Israel se hartó y llegó un momento en que el pueblo se dirigió a Samuel y le dijo, ¿sabes qué, Samuel? No queremos que Jehová nos siga gobernando, queremos un rey de la tierra, un rey de nosotros mismos, queremos un gobernante de los nuestros. O sea, la gente se amotinó en contra de Jehová, de Dios, de la inteligencia artificial, de Alá, de Enlil. Se hartó la gente, el mismo pueblo de Israel, que era gobernado por Jehová a través de una persona, se fue y le dijo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? No queremos que Jehová nos siga gobernando, queremos un gobernante de la tierra. Esta gente ya nos cansó, estamos hartos de ellos. Imagínense lo que estaban viviendo, que al estar en contacto con Jehová y Jehová guiarlos, darles armas, porque les daba unas trompetas que cuando sonaban mataban a los enemigos, el arca de la alianza, que era otra máquina que mataba, les dio artefactos para ayudarlos. Ellos ganaban las guerras porque Jehová iba al frente de estas guerras diciendo qué hacer y qué no hacer. Y yo me imagino que todo eso le trajo conflicto, porque ellos siempre tuvieron conflicto con los alrededores, con los vecinos. Entonces la gente se hartó por esta fecha, en el año 1000 también se hartó, y fueron y le dieron a Saúl, ¿sabes qué? Ya no queremos que Jehová nos siga gobernando, búscanos un rey, queremos un rey de los nuestros. Ahí es donde Dios, Jehová, interviene y mete a Saúl, el rey Saúl. Después Dios se molesta con Saúl, Jehová se molesta con Saúl y dice, no, ahora quiero a David. Pero David no gobernó hasta que murió Saúl, porque Jehová le pedía a David que matara a Saúl y David le decía que no. Y como David tenía relaciones con el hijo de Saúl llamado Jonathan, sí, ya David era bisexual, déjenme decirle, entonces no quería matar a su suegro. Entonces, tenemos este alboroto aquí, este golpe de estado. Tenemos este golpe de estado también. Y luego algo grande estaba pasando en el año 0. Entonces venimos, nace Adán el año 4004 antes de Cristo. Bajamos al diluvio universal 2105. Llegamos al año 0. O sea, veníamos como descendiendo. Ahora vamos ascendiendo. Entonces llegamos al año 0. Aquí nace Jesús. En el año 33 del año 0 viene la muerte de Jesús. Nace en el año 0 cuando terminan cuando terminan estos 4004 años de Adán. Terminan aquí en el año 0. Ahí nace Jesús. Porque venimos bajando de Adán. De Adán en el año 4004 cuando nace, Matusalén en el 3000, muere Adán y nace Matusalén. Es como si reencarnara. Venimos bajando al año 2105 el diluvio, seguimos bajando al año 1000, cuando el rey David hacia arriba, ahí hubo el golpe de estado, llegamos aquí en el año 0, de estos 4004 años, aquí estaba pasando algo grande. De aquí hacia arriba, nosotros siempre compartimos con los dioses, siempre estuvimos compartiendo con los dioses. Ellos en la mitología griega los dioses estaban en el Olimpo y la gente ahí. En la mitología sumeria ellos estaban ahí en el Golfo Pérsico, allá en la hindú también, en la maya. Ya cuando llegó el año 0, aquí el nacimiento de Jesús, ellos ya tenían planeado esto y desaparecer. Y algo venía pasando que a ellos les tocó huir, desaparecer.
a pesar de todo lo planeado que tenían. Entonces, llegamos al año 2022. Tenemos 2022 años que los dioses se fueron, desaparecieron, porque hubo un límite y ese fue el año 0, cuando nace supuestamente Jesús. Ellos deciden desaparecer. Hasta esa fecha hacia arriba, nosotros convivíamos con los dioses. Teníamos hasta sexo con los dioses. Los dioses estaban aquí y nosotros estábamos aquí. Los dioses construían, dice que los dioses, en la mitología sumeria, dice que los dioses construían grandes edificaciones escalonadas y que las personas vivían a los alrededores. Aquí estaban los dioses y aquí estaban las personas. Tal como el castillo, donde el rey vivía aquí en el castillo y las personas vivían alrededor del castillo. Eso cuentan en aquella época. Pero algo pasó en el año 0 que terminaron de decir, nos vamos. Nos vamos, no, tenemos que ocultarnos. Tenemos que ocultarnos. Entonces fíjense que en Corinto tenemos una persona llamada Belerofonte. Belerofonte, su papá era rey de Corinto. Corinto es un pedacito de tierra de Grecia que existieron dice que el 800, del 900 antes de Cristo, y a la antigua Grecia existió desde el año 1247 antes de Cristo. Bueno, con tal que este ser un día también se molestó, agarró supuestamente al Pegaso y se dirigió al Monte Olimpo a vivir con los dioses. O sea, y eso le molestó tanto a Zeus de que un mortal pensara así, que un día dijera, yo tengo derecho a vivir con ustedes. Zeus lo mata y mata a Pegaso también. Entonces, fíjense a dónde empezó a llegar el humano. Entonces, fíjense que tenemos el neolítico. Tenemos que también aprendernos las etapas que la ciencia nombra. Tenemos el neolítico. ¿Qué es el neolítico? La edad de piedra. Y esa edad de piedra dicen que va del 6000 antes de Cristo al 4000 antes de Cristo al 3000 antes de Cristo. Entonces, fíjense que Adán lo construyen en el año 4004 antes de Cristo. Y tenemos un neolítico en el 4000 antes de Cristo. Cuando hacen Adán, estaban en el neolítico. 2000 años antes de Adán, 2000, el 6000 aquí arriba, estaba comenzando el neolítico, una edad de piedra. O sea, todas esas piedras se le hacen las pruebas de carbono y se consiguen en esta fecha. Y tenemos el 3000 antes de Cristo, que fue cuando Matusalén nace en el 3074, nace Matusalén. Entonces fíjense que ya estamos en el neolítico. Existía vida humana, existían todos, existía la vida como tal. Pero ahí en la mitología sumeria dice que construyeron a Adán y a Eva ahí en Irak, en el Golfo Pérsico. Después, el descendiente de Abraham, que es descendiente de Adán, ¿por cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones han pasado desde Adán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 generaciones han pasado para llegar a Abraham. Y todas estas generaciones de Abraham hacia arriba nacieron en Ur y murieron en Ur. El único que no murió en Ur, donde era Irak, donde está la mitología sumeria, fue Abraham, porque él emigró. Él nació ahí en Irak y viaja a Israel y ya muere allá en Hebrón. Entonces, fíjense cómo nos dejaron una cronología. Entonces, no se sabe qué pasó, porque hasta Jesús. Mira, de Abraham viene Isaac. De Isaac viene Jacobo. De Jacobo llegamos al rey David. Llegamos al rey David. Del rey David viene Jesús. Entonces, algo grande sucedió aquí, o empezó a suceder desde el diluvio universal. Algo empezó a suceder que las cosas que ellos planearon, pues la humanidad empezó a despertárseles más y más. Este golpe de la Torre de Babel fue bastante fuerte para ellos.
Después vino el desprecio de que no querían a Jehová como su líder, como su gobernante. 1000 años desde David al nacimiento de Jesús, hay 1000 años. En esos 1000 años hubo más decadencia. La humanidad como que menos los aceptaba, menos los quería. La humanidad como que empezó, yo creo que para poder entender qué pasó, vamos a tener que leer el Mahabharata, en la parte hindú, porque ahí se habla de unas guerras. Entonces lo que no conseguimos en otra parte, lo tenemos que buscar en otra parte. Entonces, algo grande pasó en estos 1000 años más, que la humanidad no los aguantó y a ellos les tocó hacer ese gran cambio. Agarrar y aislarse, seguir gobernándonos, pero detrás las sombras. Ya, dejaron a Jehová que estaba en los cielos, nos dieron más información y ya. Antes no. Entonces algo grande pasó del año 0 al año 1000, que ellos les tocó tomar la decisión de irse. De irse no, de no dar la cara, ocultarse tras otros seres. Entonces estos dioses se ocultaron tras la élite judía, se ocultan ahora tras los gobiernos, tras las monarquías, tras Bill Gates, tras Elon Musk, Mark Zuckerberg, los Soros, los Rockefeller, los Rothschild, ellos se ocultan. Esa fue la dinámica. Dejamos a estos gobernando y nosotros estamos tras. Porque algo grande pasó. Yo me imagino que fue un golpe de estado. Yo me imagino que cada raza se armó de valor y se fue a darle la guerra a los dioses, a morir en la batalla. Esta vez no iban a pelear entre ellos mismos, sino iban a matar a los dioses. Y es aquí donde no está escrito por ninguna parte qué pasó realmente. ¿Por qué decidieron hacer este cambio tan drástico? Y antes de del año 0, se hablaba de sirenas, sirenos, todo este mundo acuático. Y después del año 0, a través del cristianismo, todo esto desaparece. Una matriz completamente diferente y distinta a la de antes. Entonces, algo que no quedó escrito, no quisieron registrar, porque eso nos abriría los sentidos, donde hubieran dejado algo escrito. Oh, aquí habla que los humanos un día se arrecharon y se amotinaron y agarraron lanzas y piedras y se fueron a matar a los dioses, hartos ya de ellos. Entonces uno leería eso y a la mierda, si eso se repitió en el pasado, lo podemos volver a repetir. Esa parte no quedó escrita. No quedó escrita por qué hicieron el cambio tan drástico que hicieron. Si supuestamente han pasado 4000 años, 400.000 años a la llegada de los Anunnakis y convivíamos con los dioses. Y de repente se desaparece, se oculta. Entonces esa parte no la contaron. No dijeron qué pasó realmente. No está escrita. Pero yo me imagino que fue eso. La humanidad se hartó y se fue a matarlos. Ya, fin. Un intento más, porque ellos siempre pedían más. Por último vienen por nuestros hijos, quieren es a nuestros hijos. Ya no nos quieren a nosotros, nos quieren a nuestros hijos, a los más pequeños. Cada vez piden más y más. Y llega un momento en que ya no los aguantas más. Entonces, si llegan a conseguir un texto que hable algo diferente de una guerra, yo sé que el Mahabharata y la parte hindú sí lo habla, habría que leerlo para ver en qué fecha ocurrió y qué es lo que estaba ocurriendo, para que ellos hicieran ese cambio tan grande, tan grande. Dale pulgar arriba, suscríbete y comparte.